Buenas, qué alegría encontrarnos en esta noche para continuar en este aprendizaje que hemos venido sosteniendo en consistente como roca. Recuerda que ese es el tema que hemos venido trabajando ya desde hace algunos miércoles, revisando la vida de Pedro, y más que la vida de Pedro, es la obra del Señor en la vida de Pedro y cómo esto nos va desafiando a todos nosotros. A los que están allí, muy bienvenidos. A los que van llegando, aquí voy viendo en el chat que están escribiendo, cómo van compartiendo, y ese es el propósito, que este sea una oportunidad para compartir, para crecer, para acercarnos los unos a los otros. Por favor, escriba allí en el chat, es importante. Algunos todavía no han escrito, y qué importante. Aquí ya veo unos saludos, estoy mirando allí unas expresiones de salud, hay algunos, pero todavía hay algunos que no nos están saludando, y que esta sea la oportunidad para que por favor nos regale un saludito y así nos estemos reconociendo. Vamos a orar y entramos entonces en el tema que hoy estaremos trabajando: seguimiento, la clave de la vida. ¿Se había puesto usted a pensar en eso? Que la clave de la vida está en el seguimiento. Ahorita veremos por qué, y lo estaremos viendo a través de la vida de Pedro. Estaremos considerando cómo es que el seguimiento, sí, se convierte en la clave de la vida. Señor, gracias. Qué valiosa oportunidad nos regalas en podernos encontrar el día de hoy para crecer delante de ti, Señor. Estamos en tus preciosas manos. Que esta sea una oportunidad para continuar creciendo en ese conocimiento de tu palabra y en la revisión que hemos venido haciendo de la vida de Pedro, Señor, como un aprendizaje para cada uno de nosotros, de cómo tú obraste en la vida de Pedro y cómo obras, Señor, en la nuestra. Estamos en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos entonces a dar lugar a esto que hemos venido llamando consistente como roca, a continuar en esto que hemos llamado consistente como roca, seguimiento, la clave de la vida. Así es como hemos venido trabajando por estos días. Recuerda que hemos estado pensando cómo fue ese cambio de Simón a Pedro, cómo se dio esa transición, porque es la manera en cómo se observa ese cambio de Simón a Pedro. Todo un poder transformador se observa allí, siendo Pedro esa idea de roca consistente, algo firme, algo estable, y así termina siendo Pedro, después de observar a Pedro con algunas situaciones propias de nosotros los seres humanos, cómo fue transformado. Y eso es lo que estamos observando, cómo se dio esa transformación, es lo que hemos venido revisando y aprendiendo de la vida de Pedro, dejando que el Señor nos esté hablando a todos nosotros a través de esta experiencia del apóstol Pedro. Espero que podamos sacar el máximo de provecho. Y discípulo, recuerde que como estamos hablando de discipulado y seguimiento, y hoy estaremos tocando el tema del seguimiento, debemos entenderlo. Un discípulo es alguien que sigue, que camina en pos del Señor Jesús. Venía en pos de mí, y hoy estaremos ampliando un poco más ese concepto de seguimiento a la luz de lo que nos dice la palabra. Quiero recordarle la frase de Timothy Keller que hemos venido recordando por algunos miércoles ya, creo que llevamos 3 miércoles, 2 o 3 miércoles, este sería el tercero, citándolo. En el capítulo, estamos hablando del capítulo 8, Jesús dice claramente 2 cosas: soy un rey, pero un rey que va a ir a una cruz, y si quieres seguirme, vosotros también tendréis que venir a la cruz. Y hoy veremos esto mucho más vivo todavía, esa idea de si soy rey y quieres venir en pos de mí, tienes que venir a la cruz tú también. No es posible olvidarnos de la cruz. Y aquí es donde entramos al tema que hoy estaremos desarrollando, ¿sí? Marcos 8:31. Le voy a invitar para que por favor nos acerquemos allí a Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 8, que es el texto que hemos venido trabajando ya por 2 miércoles, siendo el tercero hoy. Marcos 8. Marcos 8. Vamos a acercarnos allí. Marcos 8. Abra su Biblia, por favor, para que esta sea una oportunidad de allí juntos aprendiendo en la palabra del Señor. Marcos 8, 31. Dice: Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado.
Ahí estuvimos hace 8 días revisando esa parte del 31 al 33. Hoy estaremos revisando del 34 en adelante, pero no podemos desprendernos del versículo 31. ¿Y por qué no podemos desprendernos del versículo 31? Porque el Señor Jesús en el versículo 31 va a expresar, Marcos retomando las palabras del Señor Jesús va a decir, Jesús comenzó a enseñarles. Entonces uno pensaría, o sea que o es una nueva enseñanza o es la primera vez que está enseñando Jesús. Y aquí uno entonces se enfrenta a esa preguntica a partir de esas palabras. Y no es que Jesús no hubiera enseñado algo antes, no es que Jesús no hubiera enseñado antes, Jesús venía en otras oportunidades enseñando, pero parece ser que lo que va a resaltar es lo que va a enseñar a partir de ahora, que sí es nuevo. Lo que va a enseñar a partir de ahora, que está dirigido exclusivamente a sus discípulos, sí es nuevo. Entonces ese comenzó a enseñarles, está dirigido a ellos. Hasta aquí se ha dirigido a las multitudes. Ahora se va a dirigir exclusivamente a los discípulos. Va a limitar a ellos esa enseñanza que va a comenzar a transmitir. No estoy diciendo que a partir del capítulo 8 Marcos no nos muestra a Jesús entre las multitudes. No es lo que estoy compartiendo. Es que lo que va a comenzar a enseñar es algo que se va a limitar a los discípulos, este nuevo aprendizaje y esta nueva enseñanza. Y desde ahora es que se va a dar el verdadero comienzo. ¿Y por qué el verdadero comienzo? Porque es a partir de acá que comienza el Señor Jesús a anunciar su muerte. A anunciar su muerte. Hay un autor que dice, pensando en esta expresión, dice, posiblemente Marcos quiera ser más drástico e insinuar que es ahora cuando verdaderamente inicia el magisterio de Jesús. ¿Y por qué ahora sí? Porque ahora va a hablar de lo que es el propósito y la misión que él vino a cumplir a partir del versículo 31. Y por eso el versículo 31 dice, comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre inicia toda la narración. Y las tres primeras, esta es la primera de las 3 veces en la que el Señor Jesús va a anunciar su muerte. Entonces es muy preciso que el Señor diga, comenzó a enseñarles. Comenzó a enseñarles. Este es el verdadero comienzo del anuncio, de la misión, del propósito con el cual Él ha venido hasta nosotros. Ahora caminaba entre sus discípulos. Recuerden, por favor, tomarse un café, que buena oportunidad para que juntos aprendamos de la palabra del Señor al calor de un café. Y algo que nos va a decir de eso que les está comunicando, ya lo mencionamos hace 8 días que era el contenido de esa enseñanza, acabamos nomás de recordarla. En el versículo 32 va a expresar, como ustedes lo tienen ahí, y dice, y les decía estas palabras claramente, claramente. Cuando uno revisa esto, por ejemplo, a la luz de lo que va a decir el capítulo 4, versículo 33. Estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 33, cuando dice, con muchas parábolas como estas Jesús les hablaba la palabra según podían oír, y sin parábolas no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Entonces esto es como un contraste, porque ahora les está hablando a los discípulos claramente, pero hablaba a la gente en parábolas, y parece ser que ahí nos está marcando un contraste en la forma en cómo Jesús a partir de ahora les va a hablar muy clarito y desmenuzado. Les va a desmenuzar la enseñanza, se las va a dejar muy clara, les va a dejar muy clara la enseñanza y va a exponer entonces ahora lo que es toda su obra. Hasta aquí el Señor ha enseñado a la multitud a través de parábolas y ahora lo va a hacer con mucha claridad a sus discípulos. Les va a enseñar acerca de su sacrificio. Sin embargo, y lo decíamos hace 8 días, pero voy a retomar esta parte porque
nos va a servir como punto de partida para lo que estaremos viendo hoy. Sin embargo, Pedro no parece haber entendido, ¿sí? No parece haber entendido el sentido de lo que se está comunicando, a pesar de que el Señor dice que lo está enseñando claramente. Pedro parece no entenderlo, y es por eso que al oír esto lo que hace es se enfrenta a Jesús, lo toma aparte y comienza a reprenderlo, que eso sí lo revisamos hace 8 días. Entonces Jesús enseña claramente, pero Pedro no entiende. Pedro no logra comprender qué es lo que él está enseñando, qué es eso que novedoso, que no cabe en la mente, lo decíamos hace 8 días, no cabe en la mente de un judío pensar que el Mesías va a morir como ahora lo está enseñando el Señor Jesús. No cabe. Y es acá donde Jesús va a ubicar a Pedro y le dice: Pedro, ubícate por favor. Te necesito pues concentrado, Pedro. A ver, puesto firme. Te necesito ubicado. Y creo que son las formas en como el Señor muchas veces nos va a tratar a nosotros. Porque el Señor nos habla claramente su palabra, pero no logramos como captar ese sentido de lo que Él nos está comunicando. Para nosotros no resulta como muy evidente eso que Él está comunicando. Y aunque es claro, porque el texto nos dice que es claro la manera en cómo está enseñando, o sea, que era desmenuzada la enseñanza, pero no parece entenderse. Y es acá donde el Señor Jesús se da la tarea de ubicar a Pedro y de ubicarnos a nosotros. Cuando en nuestra obstinación, en oportunidades de obstinación, en oportunidades de desconocimiento, no comprendemos bien la voluntad de Dios, el Señor se da la tarea de ubícate pues, ubícate. ¿Sí? Y es lo que el Señor Jesús va a hacer con Pedro en el versículo 33. Voy a leerles el versículo 33 en esta traducción porque la que tenemos ahí en la imagen es una otra traducción, pero voy a leérsela acá para que lo comparemos con la que tenemos ahí en pantalla. Con muchas... 8, por favor. 8, 33. Dice así: pero él volviéndose y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Literalmente esa expresión que acabo de leer allí dice: vete detrás de mí. Y esa expresión debe a nosotros llamarnos la atención. Vete detrás de mí. Esa es la palabra con la que el Señor Jesús va ahora a reprender a Pedro. Vete detrás de mí. Vete detrás de mí. Y esa expresión, vete detrás de mí, como lo vimos la semana pasada, ¿sí? Luego de que Pedro ha confesado que Jesús es el Mesías, ¿sí? Está Pedro todo envalentonado allí, ¿sí? Pero no logra ver con claridad el ministerio, aunque Jesús se lo está enseñando con claridad, no logra Pedro verlo con claridad, no logra verlo con claridad. Pedro no logra entender la dimensión de lo que el Señor Jesús está transmitiendo, no logra verlo. Pedro lo confiesa como Mesías, pero pensaba en otro tipo de Mesías, no un tipo de Mesías como el que está el Señor Jesús proponiendo. No veía con claridad lo que Jesús estaba expresando. Eso contrasta, ¿sí? La claridad con la que el Señor Jesús está enseñando contrasta con la manera en como Pedro lo está entendiendo. Y es por eso que se hace necesario que Jesús entre acá a reprender a Pedro. Se hace necesario que Jesús se vuelva y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro. Le reprende, ¿sí? Pero él volviéndose y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro. Jesús, mientras reprende a Pedro, está mirando a todos los discípulos, es lo que el texto nos va a decir, y lo reprende con la expresión vete detrás de mí. Es decir, Jesús deja a Pedro detrás. Recuerde que están todos reunidos, tiene la declaración, Pedro hace la declaración de tú eres el Mesías,
Jesús comienza a enseñarles claramente, ya lo leímos, y una vez Pedro escucha esto, Pedro se trae a Jesús para un lado y le dice, no se te ocurra, ¿cómo se te ocurre eso? Y lo reprende, dice el texto. Y lo que el Señor va a hacer acá es que el Señor le da la espalda a Pedro y mira a los discípulos. De manera que pone a Pedro donde siempre ha debido estar. No se nos pierda esa de vista. ¿Dónde nosotros debemos estar con relación a Jesús? Nunca debemos estar delante de Jesús ni al lado de Jesús. Nosotros estamos en ese llamado de discípulos, estamos detrás de Jesús. Y pone a Jesús pone a Pedro efectivamente donde siempre ha debido estar. ¿Y dónde es que siempre ha debido estar? Detrás. Y es precisamente lo que Jesús le está diciendo. Literalmente la expresión es, vete detrás de mí. La orden es clara, detrás de mí. Y creo que eso lo que quiere recordarle a los discípulos y a Pedro es cuál es el lugar donde efectivamente debe estar el discípulo. ¿Dónde es que efectivamente debe estar Pedro en relación a Jesús? ¿Dónde es que debe estar Sergio con relación a Jesús? ¿Dónde debe estar cada uno de nosotros en su relación con Jesús? ¿Dónde nos ubicamos en relación a Jesús? ¿Dónde nos estamos ubicando? No nos ubicamos ni al lado ni adelante de Jesús. Nos ubicamos detrás de Jesús. Y creo que el texto pretende eso. Máxime lo que va a decir a continuación, luego de esa reprensión donde le dice, vete detrás de mí. Vete detrás de mí. Luego de esa reprensión, lo que hace es recordarle a sus discípulos la necesidad del seguimiento. Y el seguimiento nunca nos ubica delante de Jesús, siempre nos ubica detrás de Jesús. Y creo que el capítulo 1 y versículos 17 y 20 de Marcos nos ilustran esto, cuando el Señor Jesús llama a los discípulos. Mire lo que dice el versículo 17, y Jesús les dijo, vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Y esa expresión vengan conmigo no es vengan delante de mí ni vengan a mi lado, vengan detrás. Dice vengan en pos de mí, vengan, síganme. Y el versículo 20 dice, al instante los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca, los jornaleros se fueron con Jesús. Y ese seguimiento hace referencia a ir detrás. A eso hace referencia. Quiero traerles esta frase de un comentarista. Antes de la que usted está ahí leyendo en pantalla, quiero decirle o colocarle este preámbulo a esa frase que está ahí en pantalla. Dice, así Jesús le restablece a todos los discípulos el verdadero seguimiento. O sea, en esa expresión, recuerde, Pedro toma a Jesús, se lo lleva a un lado y Jesús se zafa de él y lo pone detrás y mira a los discípulos y Pedro está detrás y les dice, ¿sabe dónde es que deben estar los discípulos con relación a mí? Allá atrás. Los discípulos deben estar detrás. Allá es donde debe estar el discípulo. Única y exclusivamente debe estar detrás de cada uno de nosotros. Allí es donde debe estar. Y la expresión, y voy a leer lo que tenemos allí en pantalla, dice, la expresión vete detrás de mí es una forma de decirle a Pedro que si quiere ser su seguidor, debe ponerse detrás de él. Quien marca la dirección es Jesús, no él. Si quieres, mire bien, si quieres ser su seguidor, debe ponerse detrás de él. Quien marca la dirección es Jesús, no Pedro. Quien marca la dirección es Jesús, no Pedro. Eso tiene que ser muy claro para todos nosotros. Quien marca la dirección en nuestro caminar es Jesús, no nosotros. Tenga cuidado porque nosotros queremos constantemente marcarle la dirección al Señor Jesús en ese proceso de discipulado. Queremos nosotros marcarle el camino del discipulado al Señor Jesús. Y ahí va el Señor Jesús a trazarle a Pedro la naturaleza del seguimiento.
no solo a Pedro, sino a todos, porque el texto va a decirnos que dentro de eso que va a ocurrir, una vez le da la espalda a Pedro, le habla a los discípulos, ¿sí? Y le dice a Pedro, vete, ubicando a los discípulos acerca de dónde es que debe estar uno con relación a Jesús en ese seguimiento. Y una vez lo ubica, dice el texto, que llama Jesús a la multitud y a sus discípulos. La multitud y a los discípulos. Y parece ser que aquí pretende dejar muy claro, para Pedro, para los discípulos y para todos. Entonces ahí estamos nosotros también. Nosotros estamos dentro de eso. Y nos está dejando algo muy claro. Les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dos cosas importantes acá dentro de esta naturaleza. La primera condición es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. ¿Y qué es eso de negarse a sí mismo? Recuerde que estamos en el marco de eso que acaba de decirle el Señor Jesús. Vete de delante de mí. Vete detrás de mí. No te quiero ver. En mi horizonte, en mi línea de horizonte, no quiero que estés. Porque el discípulo no está delante del maestro. Está detrás del maestro. Y esa idea de negarse a sí mismo consiste en orientar la vida por los criterios del Evangelio. Nosotros estamos orientando la vida bajo los criterios del Evangelio. Que estamos nosotros, nuestra vida se está dirigiendo, nuestras palabras, nuestras actitudes hoy están determinadas por las acciones, las palabras, las enseñanzas del Señor Jesús. Eso es lo que el texto nos está comunicando. Y ese es el llamado del Señor a través de este evangelio. Es el llamado del Señor. No pensar como los hombres. Lo acaba de decir el Señor Jesús a Pedro. Se lo acaba de decir allí en el texto que estamos leyendo. ¿Sí? Cuando mira el versículo, quítate delante de mí porque no tienes la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Básicamente lo que le está diciendo es negarse a sí mismo, es no pensar como los hombres, sino pensar como Jesús. No pensar como el mundo, sino pensar como Jesús, bajo los criterios del Señor Jesús. Eso es lo que significa negarse a sí mismo, es renunciar a los propios gustos. ¿Qué es lo que yo quiero en la vida? ¿Qué es lo que yo quiero en la vida? Y cuando uno revisa esto en la vida de Jesús, ¿cómo vimos esto en la vida de Jesús? Usted recuerda el Getsemaní. El Getsemaní es uno de esos momentos de la vida de Jesús donde uno ve de manera muy evidente esto. Ve de manera muy evidente esto. Y el Getsemaní, vamos a revisarlo. Dice en el capítulo 14, dice Marcos, estoy leyendo Marcos 14:35. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Eso es negarse a sí mismo. Es decirle al Señor, Dios, no es como yo quiero, es como tú quieres, Señor. Es negarnos a nuestros gustos, es negarnos a nuestros proyectos, es negarnos a nuestros planes, que es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué es la pauta de vida que Dios nos está dando por estos días? ¿Y qué es lo que estamos haciendo frente a esa dirección del Señor? Creo que el Getsemaní es el ejemplo de cómo el Señor renunció a su voluntad para aceptar la voluntad del Padre. Ahí está el ejemplo. Y la segunda condición que observamos es tomar la cruz. Negarse a sí mismo y tomar la cruz. Cuando uno piensa en tomar la cruz, debe leerla a partir del Evangelio, de los Evangelios, o del contexto que se está viviendo en el primer siglo. ¿Sí? Y esto se entiende para nosotros creyentes, cristianos,
lo debemos entender a partir de la pasión del Señor Jesús. De la pasión del Señor Jesús. La cruz era la máxima pena que imponían los romanos a los condenados por sus delitos. Era la máxima pena. Entonces imagínense, tomar la cruz. Estamos hablando y pensando de que es la máxima pena que los romanos imponían a los condenados y que carecían de ciudadanía. Era la máxima pena. O sea, un romano no moría crucificado, pero era la máxima pena que ofrecían a sus condenados, que no eran ciudadanos. Los judíos conocían de sobra, cuando el Señor Jesús lanza esto, conocían de sobra la tragedia que vivía el que iba a ser crucificado, lo conocían de sobra. La tragedia y el dolor que experimentaba el que iba camino a la cruz hasta llegar al momento de la crucifixión. Lo conocían muy bien, ¿sí? Llevar a la cruz tiene pues el sentido muy amplio, tiene un sentido muy amplio y se sitúa siempre en la idea intensa del sufrimiento, De manera que Jesús está acá diciéndole a Pedro, que acaba de reconvenirlo y reprenderlo, le dice, niégate a ti mismo, y le dice a los discípulos, y hay que tomar la cruz. El sufrimiento era parte del camino que el Señor Jesús debía tomar, y el sufrimiento es parte del camino del discípulo, porque el seguir a Jesús de muchas formas, implica sufrimiento, dolor, implica quebrarnos, y eso es doloroso. Quien tiene estas actitudes, porque las frases son tres, ¿no? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Quien tiene estas dos actitudes, de negarse a sí mismo y de tomar la cruz, es quien en realidad está siguiendo a Jesús. O sea, esa tercera expresión es apenas la consecuencia de estas dos primeras, de negarse a sí mismo y tomar la cruz. El seguimiento implica estas dos condiciones. Y es lo que el Señor Jesús le está dejando claro a Pedro y a los discípulos. Implica estas dos condiciones. De manera que el seguimiento es la clave. El versículo 35, allí del Evangelio, capítulo 8 de Marcos, versículo 35, dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. El seguimiento es la clave para la vida, es la clave para la vida y su realización. Es lo que el texto nos está diciendo. Nosotros, y el seguimiento implica negarse y tomar la cruz. Pero esto implica entender lo que significa, lo que es ese seguir a Jesús, y es encontrar la vida y la realización. Eso es. Jesús ilustra lo que es esa idea de negarse a sí mismo y tomar la cruz, la ilustra con esa idea de el que quiera salvar su vida. Se refiere a eso que todos estamos anhelando, y la realización de la vida. Pero la realización de la vida se logra desde el Evangelio. Ahí está la realización de la vida. ¿Cuál es el fin último del hombre? Glorificar a Dios y deleitarse en Él. Ese es el fin último. Si ese es el fin último del hombre, como lo veíamos en el mes de octubre, si ese es el fin último del hombre, es el propósito de la existencia, ¿cómo es que nosotros vamos a vivir esto? ¿Cómo es que nosotros debemos vivir entonces? El texto nos está diciendo, ¿sabes dónde está la realización de la vida, la plenitud de la vida, la verdadera satisfacción de la vida? En negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Ahí está. Esa es la realidad de la vida. Es ahí
donde en realidad se logra evidenciar la grandeza del Evangelio, porque nos permite disfrutar de la vida, nos permite gozar la vida, vivir la vida. Eso es lo que nos va a permitir el Señor. Ese es el regalo que Dios nos está dando. Entonces, Marcos entiende, y este aquí me llamó la atención, Marcos entiende el seguimiento como el único proyecto que hace al hombre. Por el seguimiento se va en pos de una nueva humanidad. ¿Se da cuenta? Marcos entiende el seguimiento como el único proyecto que hace al hombre. Por el seguimiento se va en pos de una nueva humanidad. ¡Qué tremendo! Cómo el Señor nos está desafiando a nosotros. ¡Qué tremendo llamado! Debemos nosotros hoy prestar mayor atención al llamado que el Señor nos hace, si en realidad queremos alcanzar la realización de la vida. Dejar de gastar la vida en tantas cosas efímeras y pasajeras y concentrarnos en lo que sí debemos concentrarnos. Que esta sea la oportunidad entonces de reflexionar en eso. Le invito para que tome unos segundos. Y si mientras está meditando tiene algo para escribir, escríbalo allí y compártalo. Que es ese llamado del Señor para su vida, a la luz de lo que hemos aprendido, que es el desafío de Dios para su vida. Tómese unos segunditos allí delante del Señor y reflexione. Dios, gracias, gracias Señor. Gracias por hablarnos, por el desafío, por el llamado que nos hace, Señor, a entender que la verdadera realización de la vida está en ti, Señor. Perdónanos por las tantas veces que hemos buscado en cosas ajenas y paralelas a ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque de tantas formas nos hemos ido desprendiendo de lo que en realidad es el verdadero sentido de nuestra fe y nuestro caminar contigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias pues por tu palabra y el desafío que representa para todos nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Qué tremendo desafío el que el Señor nos ha hecho. El verdadero sentido de la vida. El seguimiento es la clave de la vida. Marcos entiende el seguimiento como el único proyecto que hace al hombre. Lo único que nos hace seres humanos. Cómo nosotros debemos vivir a partir de este evangelio. Qué tremendo desafío. Recuerda escribir allí en el chat, estoy esperando para que socialicemos y podamos compartir a través del chat lo que es ese llamado del Señor, esa lección de Dios para todos nosotros. Escriba, allí por el chat nos estaremos comunicando y compartiendo, interactuando y dejando que el Señor continúe ministrándonos como lo ha hecho. Un abrazo para todos, les deseo lo mejor, que esta noche sea una noche de descanso y que mañana ustedes puedan estar seguros en ese que esta noche puedan descansar, recuperar fuerzas y continuar viviendo y disfrutando de la vida que el Señor nos ha dado. Pero caminemos esa vida en ese seguimiento que es el verdadero sentido. Bendiciones para todos. Que la gracia de Dios les acompañe y sustente como lo ha hecho hasta el día de hoy.